Hola a todos de nuevo. Vamos a continuar con este segundo vídeo con el tema sobre Grecia. Ya hicimos la introducción pertinente para situarnos en el espacio y en el tiempo sobre la antigua Grecia. Vimos pues, bueno, cuáles fueron las cosas que unían a los griegos de la Hélade a pesar de la independencia de las distintas ciudades que configuraban o que estaban distribuidas por el territorio. Y ahora en este segundo apartado nos vamos a centrar en estudiar lo que son las polis. Recordad que es un femenino, las polis, no los polis. Una polis, ya dijimos que es una ciudad-estado. ¿Qué significa ciudad-estado? Pues lo que comentamos, es el tamaño de una ciudad en cuanto a la extensión territorial y número de habitantes, pero que tiene las características de un estado, es decir, una forma de gobierno propia, un ejército, una moneda, etcétera, una organización política, etcétera. Por tanto, decimos que las polis son eso, ciudades-estado. ¿Cómo se organizaba la polis desde el punto de vista territorial? Como vemos aquí en este apartado, todos tenían una estructura muy similar. En lo que es la parte urbana de la ciudad, el campo estaba siempre a las afueras. Y entonces tenemos en primer lugar una parte alta, que es la agrópolis, que es precisamente lo que veíamos al inicio del tema en esta diapositiva. Esto sería la agrópolis de la ciudad de Atenas. La palabra agrópolis significa ciudad en lo alto. Agro, que significa en alto, de ahí viene por ejemplo acróbata o acrobacia, y polis, que significa ciudad. Pues esto sería la agrópolis. Era realmente una ciudadela amurallada, que supone también un recinto religioso, porque en él estaban precisamente los edificios religiosos más importantes. En el caso, por ejemplo, de la Acrópolis de Atenas, estaría este templo, que es el Partenón, que estaba dedicado a Atenea Partenos, que era la patrona de la ciudad de Atenas, y luego pues otros edificios adyacentes, como por ejemplo el que sería este de aquí, que es el Erechtheion, que es un edificio vinculado a la fundación de la ciudad, y bueno, y otros pequeños edificios, todos de tipo religioso. Al estar en alto y amurallada, la Acrópolis también servía de refugio, por ejemplo, en caso de ataque a la ciudad. Y luego estaba la parte baja, que estaba organizada en barrios. El centro, digamos, de la ciudad era el ágora, que es una especie de gran plaza pública o espacio público en torno al cual pues, se distribuían otros edificios. Había también otros templos que no tenían por qué estar en lo alto en la Acrópolis. Y luego uno de los más importantes era la estoa, que es este de aquí, que era el lugar donde se concentraban los comercios. No sé si habéis visto la película de Hércules de Walt Disney, al principio cuando él es adolescente, que va con el padre precisamente al ágora, que tiene una forma así como circular. Y bueno, él organiza un desastre, tira todas las columnas y se ve pues, que hay distintas tiendas entre esas columnas. Pues eso sería la estoa. ¿De acuerdo? Y entonces, en torno a este gran espacio público, era donde se organizaba el resto de edificios de la ciudad. Entonces, el ágora es pues el centro de la vida comunitaria. Puede utilizarse para hacer transacciones comerciales, para hacer actos religiosos, simplemente como un lugar para pasear, para quedar con la gente, como cualquier plaza pública que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿cómo se podían gobernar las polis? Ya os dije que las polis, o ya comentamos que las polis pueden tener formas de gobierno distintas. Aquí tenéis las 4 formas de gobierno que podían encontrarse. La primera de ellas es la tiranía. En la tiranía, de ahí viene la palabra tirano, el poder se toma por la fuerza y lo ostenta una sola persona. Pero podía haber también una forma de gobierno de un solo hombre, en donde el poder no hubiera sido tomado por la fuerza, sino que fuera hereditario. Eso sería la monarquía, como las monarquías actuales, aunque las actuales no son exactamente como estas, pero sí que la idea de que un solo hombre tiene el poder, pero en este caso es porque ha ido heredándose, ¿vale? Mientras que la tiranía se tomaba por la fuerza. Otra forma de gobierno es la oligarquía.
En la oligarquía lo que se hace es seleccionar a las personas que tienen que gobernar, es decir, es el gobierno de unos pocos, es una selección. Y solamente un grupo de hombres que eran considerados los mejores eran los que tenían la capacidad de gobernar. Ese grupo de hombres considerados los mejores eran los que se llamaban los aristoi. La palabra aristoi en griego significa los mejores y de ahí viene la palabra aristocracia. Actualmente aristocracia no significa lo que en este momento, es decir, aristocracia era, pues son los nobles, ¿no? Los duques, los condes, etc. Pero en su origen el nombre significa el poder en manos de los mejores, los aristoi. Aristoi y kratos, que significa poder. Y por último tenemos la democracia. Os dais cuenta que aparece la palabra cracia y aquí también cracia, eso significa poder. En el caso de democracia significa el poder del pueblo. Demos, que es el pueblo, y kratos, que significa poder. Pues eso, el poder del pueblo. ¿Y cómo se elige a los gobernantes? Mediante votaciones o sorteos. ¿De acuerdo? ¿Quién ostenta el poder en la democracia? Todos los hombres ciudadanos de las polis. Ojo con esto porque lo vamos a explicar después. ¿Qué significa? Ser ciudadano de una polis. Es decir, no todo el mundo que vivía en una polis era ciudadano. Y no todo el mundo que vivía en una polis podía participar, en el caso de que fuera una polis democrática, en las actividades políticas. Y eso es algo que tenemos que tener claro. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto serían un poco las características generales en cuanto a lo que sería la estructura urbana y las formas de gobierno que nos podemos encontrar. ¿Cuáles son siempre las dos polis que se ponen de ejemplo para caracterizar a las polis griegas? Las que tenéis aquí, Esparta y Atenas. La polis de Esparta estaba en la zona del Peloponeso, la tenéis aquí. Y la polis de Atenas estaba en el Ática, que es esta zona de aquí. Os dais cuenta que hay un montón de polis aquí en este mapa, pues bueno, siempre se destacan Atenas y Esparta porque son un poco las que luego con el tiempo se enfrentan entre sí por dominar todo lo que sería la Hélade, todo lo que sería Grecia. Bien, pues aquí tenemos Atenas y Esparta. Son ejemplos de dos formas de gobierno distintas. En el caso de Esparta, la forma de gobierno es la oligarquía, que ya hemos dicho que es el gobierno de unos pocos, que son los mejores, que son los aristoi, que eran la élite guerrera y los propietarios de las tierras. Y eran los que formaban una especie de consejo, que era el organismo que lo controlaba todo. La política, todo lo que tiene que ver con la justicia, el ejército, etc. Entonces dominaban, ese pequeño grupo dominaba al resto de la población. El resto de la población no podía participar para nada en el gobierno de la ciudad. Y aquí tenéis un poco cómo se organizaba políticamente Esparta. Tenía una diarquía, es decir, una monarquía de dos reyes, pero de todas formas eso no quiere decir que una persona tuviera el poder, porque al ser dos reyes ya no era solamente una persona. Y había un consejo de ancianos, la Gerusia. Los ancianos estaban muy bien considerados en la antigüedad, pues como depositarios del saber, de la experiencia, etc. Luego están los éforos y una asamblea, pero que no tenía realmente ningún tipo de poder, porque al final era ese grupo pequeño el que organizaba toda la vida política de Esparta. En el caso de Atenas tenemos una democracia, que significa, como hemos dicho, el gobierno del pueblo, y aquí todos los ciudadanos se reunían en una asamblea y era donde elegían gobernantes y votaban las leyes. La asamblea era lo que se llamaba la eclesia. De ahí viene la palabra iglesia, que significa precisamente asamblea. En algunos momentos es cierto que las ciudades tuvieron también tiranos, como hemos visto, una forma de tiranía, una forma también de gobierno, pero destacan sobre todo estas dos, la oligarquía y la democracia. ¿Y cómo se defendían las polis? Pues bueno, tenían, como hemos dicho, su ejército propio porque bueno, necesitaban defender su territorio tanto de las polis vecinas que podían tener intenciones de conquistarlos como de otros pueblos como pueden ser pueblos extranjeros como por ejemplo los persas. Al final, pues bueno, se configuraron ejércitos muy
muy profesionales y uno de los tipos de soldados más conocidos fueron los hoplitas, que veis aquí como iban totalmente preparados. Si habéis visto una película de 300, por ejemplo, los 300, pues esos son los hoplitas espartanos, ¿vale? Que fijaos cómo iban totalmente armados, y el escudo, por ejemplo, era lo último que tenían que abandonar. Estaba prohibido totalmente abandonar el escudo en una batalla. Bueno, pues visto esto, vamos a pasar al punto 3 y nos preguntamos si era democrática la democracia ateniense. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pensamos en una democracia, pensamos, por ejemplo, España es una democracia, donde todos los ciudadanos mayores de 18 años tenemos derecho a votar, elegir nuestros gobernantes, una serie de leyes que nos amparan, etcétera, etcétera. Sin embargo, se puede decir que esa democracia es igual a la democracia que tenemos actualmente, es decir, es comparable. Es cierto que el término democracia surge en Grecia, en Atenas, porque es un cambio con respecto a todo lo anteriormente conocido. Es decir, si nos vamos a las civilizaciones fluviales, Egipto, Mesopotamia, ahí había un rey, había un faraón, había una organización social muy clara en donde todos los poderes los tenía el que estaba en la cúspide de la pirámide social. E incluso en Grecia pues hemos visto ciudades como Esparta, donde hay dos reyes, o hay una oligarquía, una minoría que es la aristocracia, que es la que gobierna, etc. La gran novedad de Atenas es que la mayor parte de los ciudadanos puedan participar en la vida política. Pero claro, si comparamos la democracia de la época de Atenas con las democracias actuales, pues hay algunas cosas que nos pueden chocar. Vamos a ver en primer lugar cómo la democracia ateniense, y cuando vemos la sociedad nos daremos cuenta de que hay algo que nos puede un poco chocar con respecto a lo que nosotros consideramos una democracia actualmente. Bueno, ¿cuáles son las instituciones de gobierno que tiene Atenas? La más importante era la que hemos dicho que se llamaba asamblea, que es la Iglesia, una asamblea de ciudadanos que votan las leyes, la guerra y una cosa que se llama el ostracismo. El ostracismo es la expulsión. Cuando un ciudadano traicionaba a la democracia ateniense, se le condenaba al exilio, era expulsado de la polis. Eso es condenado al ostracismo. Pues esta asamblea era la que votaba también todo eso. La iglesia o asamblea tenía a su vez como varias instituciones que salían de ella. Uno eran por elección y otros por sorteo, es decir, había una serie de personas que eran elegidas, votadas, y otras que participaban en la vida política por sorteo, es decir, que todos podían al final participar porque les tocaba en un sorteo. Por elección eran los magistrados. Los magistrados podían ser los que dirigían el ejército, que son los estrategas, también la estrategia militar, estrategia en la guerra, etc. Los arcontes, que eran los que gobernaban, y los tesoreros, que eran los que tenían eran expertos en la parte o gestionaban la hacienda o la economía. Y por sorteo estaban los jueces y el consejo, que era el que preparaba las leyes. Por tanto, si os dais cuenta, había una serie de personas que tenían que ser expertas, como por ejemplo los estrategas, los arcontes y los tesoreros. Esto no podía hacerse por sorteo porque no podía ser cualquiera el que, por ejemplo, dirigiera el ejército o el que fuera el tesorero, pero había otras instituciones como la Elie y la Bulé, que eran los tribunales y el consejo, que cualquiera podía participar porque entraba en el sorteo. Como dedicarse a la política no era algo prácticamente exclusivo, se estableció que hubiera un sueldo para los cargos públicos, de manera que todas las personas, incluso las que tenían menos dinero, pudieran dedicarse a la política. Y como he comentado, si cualquiera de estas personas, que eran o bien los magistrados o los miembros de la Elie o la Bulé, traicionaban los intereses comunes o el bien común de la ciudad, podían ser condenados al ostracismo. Ahora bien, bueno, aquí tenéis una ilustración de cómo se hacía una reunión en la asamblea, donde se ve que había que se reunir en una colina y
había que votar a mano alzada, como cuando vosotros votáis si queréis un examen, que levantáis la mano, etcétera. Y para votaciones importantes tendría que haber al menos 6.000 ciudadanos. Había debate, he visto por ejemplo actualmente en el Congreso de los Diputados que hay una especie de púlpito donde sube el diputado que quiere tomar la palabra y allí pues suelta su discurso. Pues aquí lo mismo, había una especie aquí de púlpito donde la gente subía a exponer a exponerle su punto de vista sobre el tema que se estaba discutiendo. Y aquí abajo hay una cosilla que se llama clepsidra, que era un reloj de agua, lo tenéis en la página 203 de vuestro libro, un reloj de agua que iba marcando el tiempo, para que claro, esto se podía hacer interminable. Imaginaos, pues, si mínimo tenía que haber 6.000 ciudadanos para que una votación importante valiera, pues imaginaos si les daban mucho tiempo, si soltaban allí el rollo que quisieran. Entonces la clepsidra marcaba el tiempo. Si os fijáis bien en la ilustración, ¿veis alguna mujer? No hay ninguna mujer. Eso ya nos está dando un poco una idea de si es con la idea que tenemos ahora de democracia, si esto es realmente una democracia. Y eso nos llevaría a ver cómo es la sociedad, que lo tenéis en la página 203. Una sociedad desigual. Hasta este momento hemos visto que la organización social en Egipto y Mesopotamia era piramidal, ¿no? El faraón, el rey en la cúspide y lo íbamos bajando, ¿no? Los nobles, los sacerdotes, los soldados, escribas, etcétera, etcétera. Aquí la diferencia, más que ser una forma de pirámide, sería ver quién es ciudadano y quién no es ciudadano. Tenéis aquí en este gráfico circular la proporción que formaban el porcentaje cada uno de estos grupos. Los grupos son ciudadanos, mujeres, esclavos y metecos. Si te das cuenta, los ciudadanos son solamente un 10%, las mujeres y niños el 40%, los esclavos el 35% y los metecos el 15%. Ahora iremos viendo qué es cada uno de ellos. Los ciudadanos vemos que es el porcentaje más pequeño. ¿Quién eran ciudadanos en una polis como Atenas, en una polis democrática? Solamente eran los varones hijos de padre y madre ateniense. Si la madre y los padres no eran atenienses, ya no era ciudadano y tenía que ser varón. ¿Cuáles eran los derechos que tenían? Votar y ser elegidos para cargo público, es decir, participar en la vida política. Y eran también los que defendían la ciudad, es decir, podían ser soldados y pagaban su propio equipo militar. Es decir, ellos son los que tienen todos los derechos, los ciudadanos, y solo son varones, hijos de padre y madre ateniense. Las mujeres no tenían, a pesar de ser atenienses, si lo eran, no tenían ningún tipo de derecho para participar en la vida política, más bien participaban poco o nada. Hubo alguna mujer por ahí que destacó, como por ejemplo fue la amante de Pericles, que fue el gobernante de Atenas en la época de máximo esplendor de la ciudad, pero incluso se metían con ella por el hecho de que fue una mujer un poco distinta, ¿no? Que no se quedara relegada a su actividad a estar en la casa, sino que fuera compañera en la actividad política de Pericles, que era el gobernante de la ciudad. Pero bueno, esto es una cosa más rara. Luego estaban los metecos. Los metecos son los extranjeros, es decir, no eran hijos de atenienses y por tanto se consideraban extranjeros. Solían trabajar en la artesanía, en el comercio y pagaban impuestos, pero no podían participar en la vida política, lo cual era un chollo para la ciudad de Atenas. Es decir, son gente que paga impuestos, pero no participa en la vida política. Eso sí, podían formar parte del ejército, pero nunca podían ser altos mandos del ejército. Por tanto, pues tenían también una situación un poco extraña. No tan relegado a ser un cero a la izquierda como las mujeres, pero podía hacer unas cosas y otras no. Es decir, a lo que podía acceder un ateniense, que era estar en el ejército en altos mandos o participar en la vida política, los metecos no podían. Pero sí que pagaban impuestos y podían tener actividades, trabajar, tener actividades comerciales, artesanales, etcétera, en la ciudad. Y por último estaban los esclavos, que tienen la misma situación que los esclavos que había en Egipto o en Mesopotamia. Es decir, eran considerados objetos, eran propiedad de la persona que los compraba, eran, pues eran inferiores, como digo, prácticamente se les consideraba cosas
y a ellos se les daban pues, los trabajos más duros, en la agricultura, en las minas, por ejemplo. Ya sabéis que se podía caer en la esclavitud o bien por haber sido capturado durante una guerra, o también se podía caer en la esclavitud por deudas, es decir, tú no podías pagar un dinero que debes y entonces tenías que vender tu servicio y perder tu libertad pues a cambio de no poder pagar esas deudas. A veces, después de muchos años trabajando sin cobrar, pues se podía recuperar la libertad. Pero bueno, lo habitual era sobre todo ser esclavo por haber sido capturado durante un conflicto bélico. Pues esta sería la sociedad. Entonces, como podéis ver, aquí ya podéis reflexionar vosotros sobre si es la democracia ateniense una democracia tal y como la entendemos nosotros hoy día. Es decir, que hay algo por aquí que parece que nos puede chocar un poquito y si investigamos un poquito más, como luego ya os indicaré en las actividades, pues veremos que había cosas que no se corresponden exactamente o no son iguales a lo que sería el concepto de democracia que tenemos nosotros actualmente. Bueno, pues con esto terminaríamos este apartado y, como dije en el vídeo anterior, en la web del centro, por mail y en Edmodo os dejaré qué actividades tenéis que hacer relacionadas con este vídeo. Os daré todas las indicaciones de las actividades que son de este vídeo, las actividades que son del anterior. Pues un saludo y hasta el próximo.